Muy buenos días en esta mañana. Gracias a Dios por dejar de entrar hasta su casa, hasta sus oídos. Dios ha sido bueno en todo tiempo y en todo momento. En esta mañana traigo una porción de la palabra de Dios que está en el Evangelio de San Juan. Como yo he dicho que no puedo meter aquí a hacer el en vivo todos los días por cosas personales. Entonces en esta mañana traigo la porción que está en el Evangelio de San Juan, la porción donde habla de un paralítico. Vamos a leer la palabra de Dios honrando su presencia, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo que Él dejó, el Hijo que Dios mandó, el Hijo que se encarnó. No tengo tres dioses. Dice la palabra así, en el nombre del Padre, de Hijo, de Espíritu Santo. Dice San Juan 5, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. 5. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? El Señor le respondió el enfermo. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho. Eso es lo que me vino. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. 12. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? 13. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Santo Dios.
En el Evangelio de Juan describe quién es Jesús, que es el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, el Dios mismo, se encarnó, vino como hombre en la tierra, y Él cuando muere, cuando paga nuestros pecados en la cruz del Calvario, Él deja su Espíritu Santo con nosotros. No tenemos tres dioses, deja su Espíritu Santo para que esté con cada uno de nosotros, así que no estamos solos. En esta porción, cuando dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió a Jerusalén, que había una fiesta. En el 2, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Un estanque, un lugar donde hay agua. Si vimos que estamos mirando, cuando dice en el Nicodemo, dice que tienes que bautizar en agua y en espíritu. La mujer samaritana, se convirtió el agua en vino. Y la mujer samaritana, que llegó al pozo, encontró al maestro, encontró a Jesús. ¿Qué tendrá el Señor con el agua? El agua es vida para nuestro cuerpo. Y así pone un ejemplo. Por ejemplo, el agua físico, nosotros lo tomamos como 2 litros al día, porque es necesario. Nuestro cuerpo está llena de agua. Entonces, y si fueras así, la sed de nosotros, buscar y leer la palabra, seríamos otra cosa. O diría en otro lugar, otro gallo cantaría. Pero no, solo nosotros como seres humanos siempre enfocamos lo material, lo físico, todo empezando desde tu cuerpo, lo físico. Y no estoy hablando que no tienes que cuidar el cuerpo, porque la palabra de Dios dice que este es el templo del Espíritu Santo, no un edificio, no uno que le llama iglesia, el templo, no, el templo de su presencia donde habitas el Espíritu Santo es aquí. El ser humano, nosotros, y mucho más cuando venimos los caminos del Señor, siempre estamos más enfocando lo físico, lo que es materialístico, todo lo que es aquí de esta tierra. Pero eso hago entre paréntesis. Dice, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento de agua. Como en aquellos tiempos había enfermedades. ¿Cuántas enfermedades menciona aquí? Enfermos de diferentes tipos de enfermedades, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento de agua. Como ahora, hoy en día hay muchas enfermedades. Pero por esa razón, lo que está escrito aquí, Dios sabía el futuro de sus hijos, sabía el futuro de la humanidad. Por esa razón, las instrucciones, lo que está en la Biblia, no está porque está ahí, porque aquel que nació escribirle, no. Mira, si vemos ahora tantas enfermedades que vemos y escuchamos, y aquí está, como en aquel tiempo, había enfermedades. Dice 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Hago ese entre paréntesis. Cuando yo no sabía, todavía no entraba en los caminos del Señor, nos enseñaban
a aclamar a ángeles, a adorar a ángeles. Nos enseñaba a adorar a ángeles, como si fuera nuestro creador, como si fuera nuestro Dios, como si fuera nuestro Salvador. Y nosotros que venimos en el camino de Dios, donde hay una porción que dice que solo a tu Dios adorarás, solo a Él lo buscarás, solo a Él le clamarás, solo a Él, no a ángeles. Y esto, cuando dice que venía un ángel a mover las aguas, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Esto me viene a mí como una creencia que tenía, que venía el ángel no, hasta ahí. En el 5, y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Imagínense, 38 años sin poder tener un movimiento, porque en el título dice el paralítico, sin tener sus movimientos, sin moverse sus pies, sus manos, acostado, porque dice su lecho. No podía caminar, no podía hacer movimiento, todos los tendones se encogió, todo se puso duro. 38 años. Y dependía de las personas, dependía de quien le ayudaba a moverse de lugar en lugar, porque él estaba esperando el movimiento del agua. Y mientras el movimiento del agua, se hace el movimiento del agua, otro le ganaban a él. ¡Qué terrible! Como que no había esperanza en él, porque él no podía moverse, no podía pararse, él estaba esperando. Y ahí había muchos, una multitud. ¡Wow! Una multitud es mucho. En estos decía una multitud de enfermos. Estaban esperando el movimiento de las aguas para meterse y para quedar sano. 5, 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? En el primero dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Él subió a Jerusalén, como en otra porción dice, en el 4 dice Jesús, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Siempre el ser humano está enfocando lo físico. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Que su comida, él, lo que él está enfocando, la comisión, el trabajo, es que él haga la voluntad de su Padre, es llevar la palabra de Dios, de decir a las personas que conocieran a él, el Hijo de Dios. Esa es su comida, dice en el 4. Dice, le hace una pregunta al que no puede moverse. ¿Quieres ser sano? Y él le responde, el paralítico, el que no puede moverse. En el 7 le responde, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque, que cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Pues no tengo nada que me ayude. Como ahora, hoy en día,
nosotros como ser humano, como seguidor de Cristo, ¿creemos en la palabra? Claro que sí, creemos, confiamos, esperamos que en cualquier momento Él vendrá por nosotros. Estamos en los últimos tiempos, las cosas se ponen de peor en peor, las crisis, el gobierno, los países se alborotan. Cuando dice en el Salmo 46, dice, aunque la tierra sea removida. Esto se me viene a mi mente ahora en el Salmo 46. Lo voy a buscar para leerla juntamente con ustedes. Dice, Dios es mi amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, porque el Señor sabía que va a haber tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes el corazón del mar. Aunque brame y se turban sus aguas y tiemblan los montes a causa de su braveza. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Pueden hacer lo que quieran, pero cuando Él se levante por sus hijos, Él tiene la última palabra. El que pelea por nosotros es Él, no nosotros con nuestra fuerza. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dios ha sido bueno. Entonces dice, otro desciende antes que yo. En esa escena vemos, yo me pongo en ejemplo, yo veo a mí, a pesar de que vas a los doctores, a pesar de que te dan muchas cosas, ¿con qué se te va a quitar lo que tienes? Pero cuando llega ese momento que Jesús, que Dios dirá, ¿sabes qué? El tiempo se acabó. Levántate, toma tu lecho y anda. Me encanta esa porción. Yo cuando entro a leer lo que son los milagros que hizo Jesús, me encanta. No sé si es la palabra correcta. Y así como nosotros ahora esperamos que nos ayude. Claro, no es malo ayudar. Eso es parte ayudar. Eso es parte ver a los enfermos. Eso es parte ayudarlo económicamente si se puede. Y si no, vayamos con nuestras manos. Eso es parte. Pero eso no significa que si yo ayudo y hago esto y hago muchas obras, esto no me va a salvar. Y cuando llega el momento, aunque sea mucho tiempo con la enfermedad, aunque ya no mira la oportunidad de vivir como este paralítico que no se podía mover, meditaba, los tendones, los huesos empezaron a tener cartílago, los tendones empezaron los pies empezaron a enderezar. Santo Dios, qué presencia, porque Él dice que Él no hará algo si no fue su Padre que le está diciendo. Qué presencia de Dios en ese momento. Empezaron a estirar los pies, empezaron a estirar las manos, la espalda, los tobillos. Aleluya. Me encanta esta porción, que la presencia de Dios cuando llega
en el momento, el minuto, el instante que llega, se me viene en mi mente los huesos secos. Y solo una voz recobra vida en el nombre de Jesús. Jesús no dijo esto. Jesús dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y si fuéramos para no abrir nuestra mente espiritual, ¿cómo que se va a llevar donde se acostó o donde se sentó? Porque era la presencia de Dios, porque era Dios mismo glorificándose, Dios mismo con su autoridad de Él para decir, levántate, toma tu lecho y anda. Ahora, dice en otra porción, dice, el que cree en mí y confiesa que yo soy su Salvador, no sé si por ahí, le dio la autoridad para hacer cosas mayores que Él. Como vemos, la sombra de Pedro. Qué Dios tan poderoso, qué Dios misericordioso, qué Dios maravilloso, a cuando la humanidad lo toma mucho a la ligera. Como que si no existiera Dios. Como que si yo puedo hacer todo lo que quiero a mi propia cuenta, a mi propia voluntad. La humanidad está haciendo todo lo que quiere. La humanidad ya no le importa eliminar a otros. Ese es el mundo. 9. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. El día de reposo, el día de descanso, eso no voy a venir para discutir que si es el sábado o el domingo. Simplemente nosotros tenemos que buscar un día donde podemos adorarlo, a buscar su presencia, a leer su palabra, a darnos un tiempo con Él, un tiempo con Él, un día con Él. El Evangelio no se hizo para discutir. Bueno, tal vez de esa manera lo miro ahora, pero yo no quiero venir a discutirlo. Dice, es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo. Los judíos, ¿serán los maestros conocedores de la palabra de Dios? Pero mirémonos, 38 años de esclavitud, que él no podía hacer nada, él no podía dar movimiento, estaba en un mismo lugar, acostado o sentado, lo que sea, pero era paralítico, no se podía mover. Entonces todavía le dicen, no te es lícito llevar tu lecho, que no puedes. ¿Cómo es eso? Que te sanaron en el día de reposo, a donde no se puede hacer nada. ¿Cómo es eso? Si él estaba atado en la esclavitud, lo que sea, pero él estaba en una esclavitud de su cuerpo, que no podía moverse, tantos años, 38 años, y ahora le dicen, no te es lícito llevar tu lecho, no puedes andar llevando, no puedes caminar, ¿que por qué no? En otra porción dice, si hay alguien tuyo amarrado y tiene sed y no puede dar agua, algo así. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Jesús llegó en el momento cuando todo estaba tranquilo, todo enfocándose, descansando para ellos, pero no quieren que otro también descansa. Eso me pude entender ahora que estoy leyendo esto, pero no quieren que descansen. Nada más quieren para ellos. Y muchos ahora estamos así, nada más queremos
para que nos vaya bien a nosotros y a otros no. Tantos años de esclavitud y no se pueden poner contentos. Gloria a Dios que tú estás sano. Y una de las cosas cuando he entrado en los caminos del Señor, cuando alguien da un testimonio a donde me congrego, que la segunda voy a ser yo. Yo me pongo contenta ver a mis hermanos triunfar, ver a mis hermanos tener, comprar, así. Gloria a Dios. En otra porción dice, reír con los que gozar con los que se gozan y llorar con los que lloran. Así tenemos que ser el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo se compone de muchas cosas. Se compone de cada quien puede ser esto, cada quien puede ser aquello, esto y el otro. No vengo para hablar del cuerpo de Cristo. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Tenía una autoridad para hacerlo porque era el Hijo de Dios, era Dios caminando. Era Dios mismo, el Todopoderoso, el que creyó, el que hizo los cielos y la tierra, el que sopló vida en el vientre de tu madre y de mi madre. Él es el Todopoderoso, Él es el que toma el control de mi vida, de la circunstancia que te encuentras ahora. No sé si estás bien o si te sientes mal, Él tiene todo el control. Y el problema es que si tú vienes a los pies de Él te va a sustentar, Él te va a ayudar. Pero la voluntad de Él se tiene que cumplir cuando es la voluntad de Él, se tiene que hacer. Nadie pasa sobre su voluntad, nadie puede decir la voluntad de Él, nadie puede interrumpir eso, se tiene que cumplir, queramos o no queramos. Así es, ayer estaba en una tarde, de que Cristo ya viene, dije, pronto iremos a nuestra casa. Tal vez no lo pensé para decirlo, pero es el anhelo que debemos de tener nosotros, que Jesús viene pronto. No sabemos el día ni la hora, no sabemos si va a ser de 10 años, de 20 años, pero dicen otros que vamos a pasar la tribulación. La palabra me enseña a mí que no vamos a pasar la tribulación, así que aferrarse y entregar nuestra vida a Jesús, que vino a dar vida en abundancia. Dice, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Los judíos, queriendo saber, los conocedores de la palabra de Dios, nunca entendieron que Jesús venía, donde dice la Torá, que venía alguien para salvar al mundo, para salvar a la humanidad. Lo hablaban, sabían las letras, pero no hacían lo que decía la letra. Querían que otros hicieran lo que dice la letra, pero no ellos. Serían corruptos. Dios guarde. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese. Él no se dio cuenta. ¿Será que no se dio cuenta? ¿O qué pasará? Porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Jesús se movió rápidamente. Cuando todo estaba calmado, le dijo al hombre, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Por qué? Para que vieran ellos la autoridad. El que es Dios estaba ahí. Dios mismo estaba ahí. Y querían saber, no para conocer lo que es el Hijo de Dios, sino porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, después Jesús lo halló al hombre paralítico en el templo. Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Jesús lo encontró buscando
donde se lea la palabra de Dios, el templo. Y qué bonito reconocer lo que Dios ha hecho, porque ahora en estos tiempos la gente va en busca del Señor cuando el agua, cuando se están ahogando. Eso no lo hablo porque es malo que busques al Señor. Buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Y buscar al Señor cuando te sientas bien y cuando no te sientas bien. Y también cuando no estás de acuerdo o cuando sí estás de acuerdo. Eso hablo entre paréntesis, pero muchos dirán, si no estás de acuerdo donde tú vas, ¿para qué vas? Es que uno tiene que sujetar la palabra, sujetar lo que dice la palabra de Dios. Dios hablará cuándo me voy a mover. Dios te hablará cuándo vas a mover. ¿Y por qué no? Hasta te va a decir el número, la calle, ¿para dónde es? ¿Cómo no? Claro que sí. Dios fue ayer, Dios fue en aquel tiempo cuando cuando estaba Pablo, quien fue a buscar a Pablo. ¿Cómo no? Si Dios fue ayer, Dios es hoy, Dios será mañana, el principio y el fin, el alfa y la omega. Y ser agradecido por lo que Dios es y por lo que Dios nos ha dado. Ser agradecido. Cosas que a veces uno no, cosas. Agradecer a Dios porque tienes un techo, porque otros no tienen, otros viven en un puente. Agradecer a Dios porque tiene trabajo, otros no tienen. Agradecer a Dios porque tus hijos están bien. Agradecer a Dios por tus padres, porque están bien. Agradecer a Dios porque has llegado a tu casa con bien. ¿Quién te cuidó? ¿Porque te dio la fuerza? ¿Quién te dio la fuerza? Cuando están hundiendo y cuando ya se pasa, se van y no regresan, como los leprosos. Qué triste. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. No peques más, no hagas más cosas que la palabra no está de acuerdo. No, pero cuando uno viene a los caminos de Dios, uno sale, uno hace peores cosas. Ahí es donde habrá segunda oportunidad, no habrá segunda oportunidad, solo Dios sabe. Si te encuentras en esa situación ahora es regresar a comer la mesa del Padre, regresar a su casa a buscar su rostro. Es una oportunidad de vida, es una advertencia. Si ya lo conociste y estás afuera, vuelve a buscarlo, porque Él es tan misericordioso, tan bueno, que te está esperando con los brazos abiertos, como el hijo pródigo. Dice claramente, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Claramente nos está diciendo, no haga esto porque te va a ser peor. 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que había sanado. El hombre se fue, dio el anuncio, dio el aviso que Jesús era el que sanaba. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, por esta causa, porque él interrumpía los protocolos, él interrumpía lo que esto no se puede hacer porque es día de reposo. ¿Y por qué no? Si él estaba 38 años en la esclavitud. Él tenía la autoridad porque él era el Hijo de Dios, Dios viviente. Procuraba matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Le procuraba matarle a Jesús. Empezaron a seguir porque interrumpía las reglas y las normas de ellos.
pero a ellos no les importaba que el otro estaba ahí, que no podía sanar. A ellos no les importaba. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo. Él diciendo a ellos, a ver si entendieran, mi padre hasta ahora trabajo, diciendo que él y su padre es una sola persona. Yo trabajo. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Una sola persona. 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, su propio Padre, el Hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. A ellos no les gustaba. Por eso se empezaron a perseguir. Esta es la porción de esta mañana. Gracias por estar aquí. Esto es la palabra de Dios que ha dado la oportunidad a poder leerla en esta mañana. Voy a pasar a hablar un poquito de mi dialecto para que sí. Y esta porción, el capítulo 5 no termina aquí, sino que después viene a decir la autoridad del Hijo. Voy a hablar un poquito de mi dialecto, que es chatino. Soy de México, soy de Oaxaca, pertenezco a la región donde las personas hablan un dialecto que se llama chatino. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Evangelio en Juan, capítulo 1, versículo 8, era claro, ni vos sin palabra de la caca ni traducir ese monga carana nevo chatlute capítulo 1 versículo 8. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Después de estas cosas judío y subió Jesús en Jerusalén, y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas. Este sinunga ton anunga nan ovejas ton annas llanen Dios cosain no Dios te ona estanque en lluerana senonan hebreo na Betesda, el cual dio pórticos. En esto hay hacía una multitud de enfermos. Antes te inda era tanon suikia cojo y esperaban que todo en el señor ara quiñalo para que ya estén los 4 porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, porque en fueran toda en ese quiñalo ganus ñalo gas con clay un ñalo estera o chocora y una cangas con creencia en la timpuraca toda en esa tía ancle han hecho señal para que se estén el o chocora cangas con creencia en el timpuraca, pero dinano tijito y una palabra en Dios serena tijicas yo tanga nunca Jesús cachancuin cachayana tene da hora chacuñi chachcueo ancle en Dios chcueo orino dian no y una palabra en Dios si ancleta sino que on Dios se cueta nanne fui chaviaña chachcueo on Dios se cueta la tacunan es contesta chcuecha ñan o tacunet lonten canet hecha ñan en Dios no, sino que nanne fui chaviaña chachcueo on Dios se cueta osten cueo non doña canga chaviano fuiña directamente sten cueo osten o cangas con creencia en el ni chachcuero o anclé de bro no ni winter se te en el chachcuero o anclé. Bueno,
había ahí un hombre que hacía, Dios conté, no te irene, o claquinos no, hija, sacuoi han te ire, on cuarene, torene, chaquiña, chaquiña luch, oja chastera, o chalón cachangre, lon cachuitonrene, a lon castera. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres sanar? Cascuoren di Jesús angrene, chanscuoren, chansurene, o flotene, chabatón ay han sure coñane, o nisco pregunta era, ¿quieres cate chanich, cate chacachcoa, puore? O no tengan escuela, no yucane. El enfermo. Señor, le respondió el enfermo. Señor, le respondió el enfermo. No tengo quien me meta en el agua. Los uinuntanos ne ayudan, y entre tanto que yo voy, desciende otro. Nere canaña, porque canyan en lora te estén hecho. O timpuno nine, coñanga timpuno nine, nanne, tal vez nang tangne, chahas con una ayudaña, se da en engaño, o se da en coña, tan chenere. Y chañue chano ne ayuda tan, sino que no Dios cote palabra, y no Dios medio, y no Dios beso chatoña, canga nos oaña, ya lo yure. Bueno, de diabrone, un techa dian Jesús, en su que uno es cachanguane, tano es cachanguane, o coña cata, ni no tía Jesús, ni no tía chancuin, ya chancuin stein un doña, tiane, variobra chachitón, variobra chachicone, cangabrano chican, cangabrano chitón. O se modo chaco, milagro, tinchcora brano ni, al hisuko nunca milagro en Dios, hisuko, tin ni Dios milagro, nichko Dios ten, vitón ten, con ten, un lanca wisniera. Tenu te ini se tong han tu ile nya tinchkore ni se cáncer ni ga chogan ni otere tinchkore porque ngara voluntad en Dios o si ho voluntad si ho nangrane de nan chkota chakane o si long gara voluntad en Dios a la cara verso e chaka nanka non chkate en Dios verso de chaka diata o lon diata si os cobra ti nya si os cobra los en atine on chkata cara ne o sin Dios en chkwecha la cara a la cara. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Yo nanu sti, stora chone, fue Jesús. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y el día de reposo aquel día. Y fue Jesús coñane, no la cachangane. Ni quiere, ni yare, Dios tiene, Dios cuyare, Dios cuquiare, Dios nunca chucuire, coñira, porque Jesús, Dios es cuera, Dios es cuena, don clorene, es cuera, o cuaña ni, senan no chucue ostaine, chucue o no te chucue osconte chucue, xaen engañane, o cuena viate simoca. Vidaña. Y al instante el hombre fue sanado y tomó su lecho. Y Dios une. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado. Te judío ni chara ene. Gacharan vitón, gacharan Dios uo. Obranine, sanonine. Si Dios con uetenga erane. Ton ten lon diatire, just uetenga Coñas uinte, timpuraka o coñas uinte timpuruni. Alon dia te sendai escochas uitenga tendai coñas uitengoene. Mon se man cuenta judío es gacharan yuitong tajote chaningas ko santia. Santi erengane, sanoloko neretnya. Pero tencone gatinos noihan rairene. What irene as coña what nirene tenche uire scolo look yo uire scol nano ga esclavitud
Él le respondió, el que me sanó él mismo me dijo, toma tu lecho. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Entonces ni le preguntaron, está judío, ni le preguntaron, Yos 13. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Porque después le halló Jesús en el templo y le dijo, an Jesús en Chandain. Fuera palabra en Dios, en un templo, en Jesús, en Jesús, o mira, ni yo, así, yo ni un chico, alati ni escolatña, no peques más, alati ni escolatña, chinana, no la ni, para que no te venga alguna cosa peor, para que, alati no la te. Cuone Jesús ne, un te timpuno ni ne, saña, no te nanse, no ne entrega vida, ña Jesús, nanse nechko Jesús, ña ota nanse, ne huechangaña, ne resolve problema, ña se ka problema daña, ne, pero chue un timpuno ni, brono ni ne, chalati net ña weña, porque se nanse no cui, tacho, de ni ña no la, ni ne, peor te caña, tal vez ti olan o tal olan. Kangarasco advertencia, palabra Jesús, Branoni. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que había sanado. Vio contone, gollotene, cha Jesús garnichko a canyone, yo sa enten, yo ni noticia, yo cueoren, de no nichcoño. O cangachan gollotene. 16. Y por esta causa los judíos persiguieron a Jesús, ya no ni Jesús, ne. Cachante judío, a la judiote, porque ni interrumpí, sanga reposo, y procuraba matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Nada en pachajuere, porque en garas cosantine, o Jesús, la huete changaras santi, o coñe brono nine, si os cobrone, nane, cuenchas, tingarene, la cosa, ni dante, o tal, la Echa ne, chanut kwe palabra en Dios, os inanu ne, os inanu tan, os inanu nanu ne o nanu tan, chat ne ayuda en te, o ta tan ñe, o ta tan sko, y chonka chaha salvaciones, y chonka chachane kwan, kanga skot ñanu, echa ni ayuda en ton te, ñanu echa, to ya era, si an se ko, y chon chaha chachane kwan, no. Y por esta y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Cái sai này stay cái nít nhang hasta broni, cueña nít nhang broni. Se moticuela ahora para que chateare con tacha cuene gan Dios cuene gas ñe Dios es guay che yang che gas ñe Dios it con Dios sino Scotting a Dios. Sañirene, kanga sti, o ni chanyo questi, o kan Scottinga, o cha. La suit cuola, is nan Dios. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su padre. Dios es cuena cangasti, haciéndose igual que Dios. Sairene, se escotenga usted. Vos huevan tliano ni. Vos huevan Dios es cuando esconta, no yo chetña. Gracias por estar aquí. Saludo para todos aquellos que hablan mi dialecto, que es chatino. Para todas aquellas regiones donde hablan el dialecto chatino. Gracias por estar aquí. Gracias por su tiempo. Que Dios ha sido bueno. Hoy es la oportunidad que si tú quieres dar tu vida a Jesús, hoy es la oportunidad. Tal vez mañana no habrá, tal vez
El que andaba ayer, hoy ya no amaneció. Nosotros no sabemos, nosotros no somos el dueño de nuestra vida. El único que sabe para cuándo es Él, el que sopló vida en el vientre de nuestra madre. Gracias por estar aquí y seguimos leyendo el Evangelio de San Juan 5, que nos falta otra porción. Y Dios ha sido bueno porque me ha dado esta mañana, esta oportunidad a estar con ustedes, a traer la palabra de Dios, a traer la porción de la palabra de Dios. Hoy hay oportunidad. Y si estás afuera, regresa a los pies de Cristo. Es una advertencia. Las cosas que está pasando, los países, los gobiernos, y pronto, lo que es el Evangelio, pronto hemos visto que están persiguiendo a los que creen la palabra de Dios. Jesús está a punto de venir en las nubes. Estamos esperando el sonido de la trompeta. Eso es lo que estamos esperando como seguidor de Cristo. Gracias por estar aquí y nos vemos hasta la próxima.